Shalom Ubraja, paz y bendiciones, amigo y amiga que me escuchas a través de este medio. Doy gracias al Eterno por darme la oportunidad de poder compartir este maravilloso tema sobre la modestia. Y doy gracias al Eterno por nuestros jajamín que comparten con nosotros esa gran sabiduría de bendita memoria. Espero que con este mensaje pueda llegar a su corazón y poder saber qué es la modestia, qué momento se debe llevar a cabo, cuándo y a quién. Espero que esto sea una grande bendición para su vida. El portón de la modestia. La modestia es un atributo noble y una cualidad positiva, contrapuesta al orgullo. La persona que posee este atributo ahorra en su alma muchos males, y quien alcanza este respetable grado cumple con un mandamiento, una misvá, y recibe recompensa conforme a la magnitud de su modestia. Por cuanto la modestia es el origen del servicio divino, y el acto pequeño de un modesto vale más para Elohim, para nuestro Dios, bendito es, 1000 veces más que el de un orgulloso. Así nos enseñan nuestros sabios. El uno hace mucho, el otro hace poco, pero lo que importa es dirigir el corazón hacia el cielo. Pero las acciones del orgulloso no es recibida delante del Eterno, bendito es, pues es abominación para él, como dice el pasuk o versículo, abominación es para el Eterno todo altivo de corazón, Proverbios 16:5, y por ello grita a Elohim, grita a Dios y no recibe respuesta, como dice el profeta. Y aunque multipliquen la oración, los tefilot, yo no escucharé. Yesayahu capítulo 1, paso 15, Isaías 1:15. Y si cumple misbot, cumple mandamiento, los son arrojado en la cara, como está escrito. ¿Quién pidió esto de sus manos, profanadores de mis atrios? Y si lleva un sacrificio, tampoco es aceptado, como está escrito. Quien también hay de ustedes que cierre la puerta, ni presente acepte de su mano. Malají, capítulo 1, paso 10. Y añadan sus holocaustos sobre sus sacrificios y coman carne. Yirmiyahu, capítulo 7, paso 21. Por otro lado, con el atributo de la modestia y la humildad, se consigue todo lo bueno, por cuanto los humildes dará favor. Proverbios capítulo 3, paso 34. Y como ha hallado favor ante el Kadosh bendito, cuando clama es escuchado de inmediato, como dice el versículo, aunque antes de que llamen, yo le responderé. Isaías 65, paso 24. Cuando cumple misbot, es decir, mandamientos, son aceptadas con placer y alegría, pues está escrito, porque yo sé que son agradables al Eterno tus obras. Coled capítulo 9, paso 7, o Eclesiastés 9:7. Y no solo eso, sino que Él las desea, como dice el versículo, y será grata a Elohim la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Malaquías 3:4. Pero, ¿en qué consiste la modestia? En doblegar y rebajar el espíritu para que uno sienta que no es nada. El hombre tiene la obligación a cada instante y en todo momento de sentir que no vale, de ser humilde, de ser sensible y de sentirse abatido. El origen de la modestia contrasta con el Creador. El hombre debe de pensar por sí mismo mientras se encuentra en una situación tranquila, con salud y riqueza, que el Kadosh bendito le ha otorgado, beneficios que ni siquiera merece. Debe meditar en la grandeza del Eterno y en lo elevado de su hermosura hasta preguntarse, ¿qué soy? ¿Acaso no soy una criatura por demás inferior en el mundo efímero y terrenal? Y luego, todos los actos buenos que pueda hacer no son sino como una gota de agua en el mar, comparados con lo que debería hacer. Y debe hacer todas sus acciones no por recibir honor, ni para adular a nadie, ni para sentir satisfacción al hacerlas,
sino todo debe hacerlo exclusivamente en su excelso nombre. Así es la naturaleza de la modestia. Sin embargo, la persona que se doblega ante el Creador bendito es, porque su cuerpo ha contraído una enfermedad o por un padecimiento en alguno de sus órganos, o porque está falleciendo sus hijos y seres queridos, o porque ha perdido su riqueza y prestigio, o por haber alcanzado la vejez. La realidad es que la modestia y la humildad son aceptables ante el Eterno, pero de esa forma no ha conseguido alcanzar su esencia. El hombre está obligado a conducirse con modestia al negociar con la gente. En todo lo relacionado con los bienes materiales, debe ir más lejos de lo que dicta la ley en cada persona. Y su conducta con todos siempre debe de ser con modestia y amabilidad. La verdadera modestia consiste en rebajarse con los que están por debajo de él, como sería el caso de sus siervos y de sus familiares, de los mismos pobres que se alimentan y reciben ayuda de él, sin que le den nada a cambio y sin que lo haga por temor a ellos. Y cuando uno se rebaja ante los huérfanos, viudas y aquellos que han adoptado de lleno la religión Yehudín, o la religión judía, y sienten aprecio por sus penas y pesares, y cuando uno escucha cómo lo humillan sin contestar, debido al alto grado de modestia, está manifestando así una modestia extremadamente pura. También hay otro tipo de modestia muy elevado, rebajarse ante los maestros y sabios, ante los justos que andan por los caminos rectos. Hay que pensar, ellos son los siervos del Eterno, sus ministros y leales. Con eso en mente, la persona se rebaja delante de ellos y les rinde honor. Y también es una modestia excelente cuando la persona piensa, me voy a rebajar delante de ellos para que me acojan, enseñen, reprendan y me guíen por los caminos del Eterno, bendito es. Y hay otro tipo de modestia excelente, rebajarse a nivel de los alumnos y explicarles todo lo que se les dificulte, al más destacado según su alto nivel y al principiante según su entendimiento. Y el maestro deberá explicarle una y otra vez con buena cara y con gusto hasta que comprendan lo que les explica, y no deberá decir cuántas veces tendré que explicarle para que entiendan. Tiene la cabeza dura como una piedra. Lo que debe hacer es exponerle los temas de manera ordenada, con calma y a las veces que sea necesario. ¿Quién sabe cuál fue la recompensa de Rabí Peridá por repasar 400 veces la misma lección con un solo alumno? Maravilloso. Otro destacado tipo de modestia consiste en estudiar junto con los principiantes y preguntarles ¿qué no han comprendido? En lugar de pensar ¿qué puedo estudiar con él? ¿Y qué preguntas puedo hacerle? Su nivel es más bajo que el mío. Sobre este punto dice el versículo, de todos mis maestros he adquirido conocimiento. Salmo 119, 99, Tejelín 119, Pasud 29, 99. Y nuestros sabios agregan, sé extremadamente humilde de espíritu delante de todos, y no solo delante de los grandes hay que ser humildes. Abod, capítulo 4, Pasud 4. Sino también delante de los pequeños. Además, el que sigue este camino ayuda a los demás a conseguir mérito, puesto que haya favor delante de todos los que lo ven, de modo que aceptan todas sus acciones y prácticas y constantemente lo elogian, ocasionando como resultado el hecho de que quieren seguir su ejemplo. Así todo hombre bendice a su hijo para que sea igual de modesto y paciente. Y con toda esta conducta, lo que ha conseguido es apartar el nombre del Kadosh bendito, mientras que por otro lado, el hombre orgulloso profana el nombre del Eterno y arrastra a la gente al pecado. Es igual a un cadáver que ha sido arrojado a la calle. Todo el que pasa por ahí se tapa la nariz hasta verse alejado. Lo mismo ocurre con el orgulloso cuando despreció la palabra del Eterno, que es la preciosa Torá. Y porque quienes la estudian, distanciando a los hombres de ella, pues dicen,
¿qué beneficio encontraremos en la palabra del Eterno? Si quienes la estudian son tan malos, lo que ocasionan es que abandonen la palabra del Eterno y de este modo profanan el nombre del Eterno. La modestia puede manifestarse de 6 formas. La primera, cuando el enojo del hombre está en su cúspide, por ejemplo, cuando una persona se sintió sumamente humillada por algo que le dijeron o hicieron y tiene la posibilidad de vengarse, pero se controla y perdona al agresor en nombre del Creador bendito es. Esa es una señal de modestia. No obstante, hay casos en los que es prohibido perdonar, como el de un erudito de la Torá que fue avergonzado en público. Primero hay que apaciguarlo y entonces él puede perdonar. La segunda, cuando se sufre una gran pérdida o cuando mueren los hijos y familiares y justifica el Creador, el decreto del Creador, bendito es, y lo recibe con amor, como dice el versículo, y a Aarón guardó silencio, Vayikra 10:3, Levíticos 10:3. Esta actitud muestra con intensidad la modestia y el sometimiento. La tercera, si cuando escucha que la gente lo elogia por su sabiduría y por sus buenas acciones, no se alegra por ello, sino que piensa en que sus buenas acciones son pocas en comparación con las que tiene obligación de cumplir y que no son más que como una gota en el mar. Y con mayor razón se dice de él que ha realizado acciones buenas que nunca hizo. No debe alegrarse, tiene que lamentarse por la fama que se le ha hecho por algo de lo que en realidad carece. Pero si alguien ha contado sobre él cosas malas, si son ciertas, no debe tratar de cambiar la verdad para salir limpio. Si debe de actuar como Yehudá cuando dijo, ella habla con verdad, su embarazo es por mí, Génesis 38:26. Y no debe tratar de contradecir a la persona que habló en su contra, ni debe odiarlo por revelar lo que hizo, pues debe de doblegarse ante el Creador, bendito es, por revelar tan solo una parte pequeña, a fin de afligirlo y reprenderlo, para que retorne a él. Pero si lo que dijeron sobre él es falso, en este caso tampoco debe de tratar de avergonzar al que habló de él, ni debe sentir enojo en su contra. Pues sabemos sobre uno de los grandes piadosos que una vez se enteró que hablaron mal de él, y su reacción fue enviar un obsequio al que lo hizo con una nota. Me ha enviado un regalo junto con sus méritos. Así que le correspondo con este obsequio que le envío. Pues en el día del juicio se producen mitzvot, mandamientos a favor de mucha gente que nunca las hizo. Y cuando dicen, pero nosotros no la hicimos, les responden, ¿quiénes hablaron mal contra vosotros? ¿Hicieron estos mitzvot, estos mandamientos? Y les fueron quitadas para que les sean entregadas. Y a los malvados les pasa algo similar. Les muestran pecados que no cometieron y cuando declaran diciendo, pero nosotros no lo cometimos, les contestan, estas son las transgresiones de aquellos a los que calumniaron. Fueron tomadas de ellos para que les sea adjudicadas. A eso se refiere el versículo. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia que te han deshonrado, oh Eterno. Tehilim 79, Pasud 12, Salmos capítulo 79, versículo 12. Por cuanto todo aquel que insulta a un justo es como si hubiera insultado el nombre del Eterno, bendito es. Ya que los enemigos de Israel son denominados enemigos del Eterno. Hay muchos versículos y sobre ellos nos advierte la palabra del Eterno, que es la Torá preciosa. Acuérdate de lo que hizo el Eterno tu Elohim a Miriam en el camino por hablar contra Moisés. Devarim 24:9, Deuteronomio 24:9. Por lo tanto, quien aguanta en silencio la humillación está demostrando su humildad, como es en el caso de Gilel, el príncipe,
cuando alguien lo humilló al decirle que no haya otro como tú en Israel, y sin embargo no sintió rencor. Y el Midrash nos explica: el humilde es aquel que escucha como lo avergüenza y no contesta. Como dice el versículo, y hablaron Miriam y Aarón contra Moisés. Ven Midrash 12:1. Y le sigue otro versículo que dice: y ese hombre, Moshe, era modesto en extremo. Y sobre ese tipo de modestos está dicho: pero los que lo aman son como el sol cuando sale con todo su esplendor. Shofetim, capítulo 5, pasú 31. La cuarta: si el Creador bendito es, favorece al hombre con riquezas y con hijos, y le otorga gran sabiduría, entendimiento, honor, debe de ser aún más modesto y humilde delante de él, y a la gente deberá honrar y ver por su bien más de lo que solía hacer antes de llegar a ese nivel, como fue el caso de Abraham, cuando el Kadosh bendito le dijo: ¿he de ocultar yo de Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18:17. Abraham se humilló y respondió: pero no soy más que polvo y ceniza. La gran sabiduría y la inmensa riqueza en este mundo se deben a una de estas tres razones. La primera, como favor del Kadosh bendito; la segunda, como prueba; y la tercera, como venganza. Se sabe que son como favor si el rico en cuestión no causa ningún daño a nadie con su dinero, o si el sabio en cuestión no vale de su inteligencia para perjudicar a nadie, pues este con su inteligencia y aquel con su riqueza contribuyen al servicio del Kadosh bendito. Así, dichas riquezas y sabiduría son delante como favor del Kadosh bendito. Realmente, ese grande favor. Se sabe que son para poner a prueba si el rico siempre se preocupa de guardar su dinero y teme constantemente que le pase algo malo y lo pierda. Si nunca goza con seguridad de su riqueza, pues ignora cómo disfrutarla, pero tampoco la usa para dañar a nadie, ni para presumir, sino simplemente se la pasa todo el tiempo ocupado en acumular más, con la preocupación de protegerla, aunque, por otro lado, tampoco la usa para beneficiar a nadie, ni se compadece de los pobres, no ve por su comida ni por su cobija. El caso del sabio es similar. Si concentra su inmensa sabiduría en cosas de este mundo para ver por sus propias necesidades, sin usar su sabiduría ni para el bien ni para el mal, en ambos casos definitivamente se trata de una prueba. Ahora, se sabe que es como venganza si el rico perjudica a los demás con su dinero, presume de su riqueza, no hace caridad y vive preocupado de gozar de ella, como dice el versículo. He aquí gozo y alegría, matemos vacas y degüellemos ovejas. Isaías 22, pasú 13, Isayahu. La ira y el laúd, la lira y el laúd, el pandero y la flauta, el vino están en sus festejos, pero no se fijan en la obra del Eterno. No se preocupan de cumplir con su deuda al Kadosh bendito. Y al respecto dice el versículo: la riqueza acumulada de él es del detrimento de su dueño. Coelet capítulo 5, paso 12. Eclesiastés 5:2. Lo mismo pasa con el sabio. Es hábil para cometer fechoría y no obra el bien, como dice el profeta. Sabios son para hacer el mal, pero la forma de hacer el bien no han conocido. Yirmiyahu capítulo 4, paso 22, Jeremías 4:22. En este caso, su sabiduría representa un obstáculo para él, por lo tanto, el hombre sensato debe de obrar el bien con su riqueza y con su buen juicio, conforme el grado de estos dones. Debe de ser más modesto y humilde, impidiendo que su corazón se vuelva soberbio, y siempre deberá preocuparse de que esta riqueza no sea su recompensa como la de aquellos a los que la Torá se refiere diciendo: y retribuye en su cara este mundo a quienes lo aborrecen, haciéndolo perecer en el mundo venidero.
Devarim capítulo 7, paso 10, Deuteronomio 7:10. Y el sabio debe preocuparse de no formar parte de aquellos a los que el profeta se refirió diciendo: sabios son para hacer el mal, pero la forma de hacer el bien no han conocido. Por cuanto es obligación de todo hombre usar su inteligencia y meditar para conseguir con ella la realización de buenas obras, al punto de agotar toda la capacidad de su intelecto hasta llegar al límite. La quinta, cuando la persona se reprende a sí misma por lo malo que haya hecho a alguien, tanto con acciones como con palabra, aunque no necesite nada de tal persona, ni espere ningún favor de ella, y luego va, por voluntad propia, sin necesidad de que nadie intervenga a pedirle perdón, doblegándose ante él y corregir el mal que hizo, expresándolo con él de manera congraciante. La sexta, hay que reaccionar con suavidad, como dice el versículo. La respuesta suave disipa la ira, Proverbios 15:1, Mishle 15:1. Y con voz baja, pues así es la conducta humilde, como dice el profeta. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu palabra saldrá del polvo. Isaías 29:4. Y no hay que perder el tiempo en vestimentas lujosos y adornos, ya que la palabra del Eterno establece: quítate los adornos de encima. Shemot capítulo 33, paso 5, Éxodo 33:5. Y los ojos siempre deben mirar hacia abajo, como dice el versículo, y al humilde de ojos él salvará. Job 22:29. Y no debe dedicarse a los deleites, como está escrito: el justo come para saciar su alma. Proverbios 13:25. Todas son señales de modestia. La modestia es una escalera para ascender a los caminos del Kadosh bendito, como está dicho. Guiará a los humildes por el juicio y enseñará a los modestos su camino. Salmo 25:29, Tehilim 25:29. Con ella lograrán alcanzar el temor reverente del Eterno, como está escrito: gracias a la modestia se consigue temor reverente al Eterno. Mishle 22:4, Proverbios 22:4. La Shejina, que es la presencia divina, se posa sobre los modestos, como dice el profeta: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yeshayahu, capítulo 55, pasud 15, Isaías 57, pasud 15. Pues vemos que el Kadosh bendito renunció a todas las montañas y colinas para inclinar su Shejina sobre el monte Sinai y descender. Y agrega el profeta: despertar y cantar, moradores del polvo, porque rocío de luz es tu rocío. Quien se vuelve vecino del polvo, sumamente modesto, es decir, durante su vida en este mundo vivirá en el mundo venidero. Y dice el pasuk: porque por más alto que se encuentre el Eterno, Él escucha al humilde. Tehilim 138, pasuk 6, Salmo 138:6. Y si uno solo ablanda el corazón como la carne, su oración es escuchada, como está escrito: vendrá toda carne a prosternarse delante de mí, dice el Eterno. Isaías 66:23. Y también: usted escucha la oración, hacia usted vendrá toda carne. Tehilim 65, pasú 3, Salmo 65:3. Dijo Rabí Yehoshua ben Levi en Sofá 5b: ven y fíjate cuán grandes son los de espíritu humilde delante del Kadosh bendito, en tiempos del Kadosh Mishkan. Cuando la persona traía un sacrificio, olá, es decir, holocausto, al holocausto, era retribuido por su olá o por una minjá, es decir, ofrenda vegetal. Era retribuida por su minjá. Sin embargo, a quien se conduce con humildad, la Torá lo considera como si hubiera ofrecido todos los sacrificios, pues está escrito: la ofrenda aceptadas por Elohim son el espíritu quebrantado.
Tehilín 51:19, Salmos 51:19. Y además, sus oraciones, sus tefilot, no son despreciadas como está escrito. Al corazón contrito y humillado, Elohim no despreciará. De la raíz de la modestia brotan muchas ramas buenas. El modesto es paciente y gracias a la paciencia consigue la paz, consigue la shalom. Dado que con la humildad apacigua el enojo del que está enfadado, como dice el versículo, la respuesta suave disipa la ira. Proverbios 15:1. Y la paz es un atributo magnífico. El modesto tiene gracia, como está escrito, a los humildes dará favor. El rezo del humilde es aceptable ante el Kadosh bendito porque renuncia a sus intereses. Por lo mismo fue aceptada la oración de Rabí Akiva cuando dijo: Padre nuestro, Rey nuestro. Tananit 25b. El humilde merece sabiduría, pues se rebaja ante el sabio y se sienta en el polvo de sus pies, como dice el versículo, y el que anda con los sabios, sabio será. Proverbios 13:20. El modesto logra que se apiade de él en el cielo, como está escrito, mas él que confiesa y se aparta del pecado, conseguirá compasión, misericordia. El humilde huye de la distinción y del honor, pues de ello depende el recato, como está escrito, y anda con modestia con tu Elohim. Mijá, capítulo 6, paso 8. El modesto se contenta con la parte que le ha otorgado el Kadosh bendito. Sea grande o pequeño, como dice el versículo, mejor es lo poco para el justo que las riquezas de muchos malvados. Salmos capítulo 37, paso 16. Y de esa forma ahorra a su corazón los apuros de este mundo, para que así pueda dedicarse a la sabiduría y al servicio del Kadosh bendito. El humilde juzga a todos los hombres buscando sus méritos. Veamos el caso en que preguntaron a uno de los hombres piadosos: ¿por qué tuviste el mérito de ser grande entre los de tu generación? Al cual respondió: por considerar a cuánto hombre me encontré mejor que yo. Si eran más sabios que yo, me decía, y también tiene más temor del Eterno que yo, por su gran sabiduría. Y si no era tan sabio, entonces pensaba, sus pecados no son con conciencia por los míos, pero los míos sí. Y si era mayor que yo, me decía, sus méritos superan a los míos. Pero si yo era mayor que él, pensaba, sus pecados son menos que los míos. Y si eran iguales en sabiduría y edad, me decía, su corazón es más grato al Todopoderoso que el mío, por cuanto yo conozco los pecados que he cometido, mas no conozco los de él. Y si era más rico que yo, me decía, él da más caridad que yo. Pero si era más pobre, pensaba, su espíritu es más contrito y está más abatido que el mío. Así que es mejor que yo. Y de esta forma honraba a todos los hombres. Y me doblegaba ante ellos. Los defectos del humilde son olvidados, porque todos desean su honor y además hay muchos que los ayudan. Se cuenta de un cierto rey que una noche, mientras un gran número de personas estaban sentadas delante de él, se puso de pie para encargarse de la lámpara de él mismo, a fin de que no se apagara. Cuando le preguntaron por qué no ordenó a otro que se encargara de ella, él respondió, cuando me levanté era un rey, y cuando regresé a mi lugar seguí siendo rey. Los sabios explican,
Los hombres envidian todas las cualidades, menos las de la humildad. Y quien se considera a sí mismo inferior es considerado como grande por los demás. Sin embargo, de lo que hay que alejarse respecto a este atributo de la modestia es de ser humilde y rebajarse ante los malvados. Al respecto nos dice el versículo: como fuente turbia y manantial contaminado es el justo que se humilla delante del malvado. Proverbios 25-26. Si tiene la capacidad, debe cobrar venganza contra los malvados en nombre del Eterno. Si debe de mantener su frente en alto al confrontarlos, arremetiendo contra ellos como un león al ataque, para rescatar la mano del ladrón lo que ha robado. Debe de enseñar a los hombres el servicio divino y reprenderlos con toda su capacidad, conforme a su sabiduría. Al principio, con calma, pero si no ve fruto, debe de avergonzarlos. Debe de imponerles el bien y advertirles contra el mal. Con todos los recursos de su boca, debe de apresurarse para cobrar las deudas con Elohim, de quien las debe, y no debe humillarse ni rebajarse cuando lo haga. Y hay una humildad que es peor que el orgulloso, similar a lo que hicieron los falsos profetas, quienes se disfrazaban como si fueran profetas del Eterno, para que sus falsedades y mentiras tuvieran aceptación. Como dice el Pasuk, y no se vestirán de terciopelo para mentir. Zacarías capítulo 13:4, Zacarías 13:4. Por lo tanto, aquellos que se conducen modestamente, como los que se disfrazan para hablar con calma y actuar como si fueran piadosos y justos, con la esperanza de que les crean y confíen en sus palabras, adulando a quienes no deben adular y obrando engaño a escondidas y ocupándose de cumplir mis votos en público, pero no cuando están solos. Engañando a la gente con estas conductas, ellos profanan el nombre del Kadosh bendito. Más que los orgullosos, y lo que ocasionan es que el mundo deje de creer en los sinceros y que se vuelvan cínicos diciendo: estos serán como aquellos. El que llega a reconocerlos como uno de ellos tiene la obligación de ponerlos al descubierto, como nos enseñan nuestros maestros. Los aduladores deben ser expuestos para evitar la profanación del nombre del Eterno. Por lo tanto, despierta y no te tardes en curarte del orgullo y del engaño. No dejes de hacerlo si ves que muchos de tus compañeros no lo hacen, pues prefieren seguir sus caminos y responden a quienes los responden. Quien no padece de orgullo, quien puede tener el suficiente cuidado para ser totalmente honrado en sus negocios, sin engañar a nadie y obrar solo con rectitud. ¿Acaso no hay muchos hombres mejores y más grandes que yo y que obran así? Por eso, yo voy a comportarme igual con ellos, y lo que ellos reciban en el mundo venidero, también lo recibiré yo. Quienes piensan así cometen una locura que no tiene igual. Es como aquel que sufre de dolor en los ojos y que posee una cura segura, cuyo poder medicinal ha sido reconocido por todos. No debería, o más bien no sería prudente que dijera: no pienso tomar ningún remedio. ¿Y qué tiene de malo que me quede ciego? Hay bastantes ciegos en el mundo. Lo que los satisface, también me satisface a mí. ¿Acaso no todos consideran una insensatez y locura expresarse así? Por lo tanto, escucha tu alma. Haz todo lo que esté en tu poder y no aspires a ser como el que es inferior a ti en sabiduría y servicio divino. Pues si lo haces, estarás disminuyendo tu propio servicio divino y tu sabiduría. Debes fijar tus aspiraciones como las de aquel que es superior a ti. Debes esforzarte por seguir y alcanzar conforme te permita tu grado de sabiduría y de servicio divino. Y sobre ello está escrito: y conoceremos y correremos para conocer al Eterno,
Su encuentro es tan seguro como el amanecer y vendrá a nosotros como la lluvia, como la fuerte lluvia que riega la tierra. Oseas capítulo 6, paso 3. Que el Eterno bendito es, les bendiga, les guarde y les prospere junto con su apreciable familia. Que el Eterno bendito es, entre en su corazón a través de este pequeño mensaje. Shalom, Ubrajá, amigos y amigas.